Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a continuar hablando de lo que está escrito en el capítulo 19 del libro de Éxodo, la manera en que Dios hizo para que el pueblo de Israel se convirtiera en una nación y recibiera todo lo que Dios quería impartirle. Así que leemos el versículo 7. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo. Esta declaración nos está señalando que Moisés era un mediador, un intermedio entre él y su pueblo. Voy a aclarar la palabra que dije, un intermedio. Dios estaba usando a Moisés como su representante para darle el mensaje que los israelitas necesitaban escuchar en este momento, y Moisés estaba escuchando lo que los israelitas decían y entonces se lo decía a Dios. Eh, No necesita, no necesita que Moisés subiera donde estaba Dios, bajara al pueblo y le dijera, y después volviera donde estaba Dios, volvía pueblo, el pueblo lo decía y volvía otra vez Moisés a hablar con Dios. Pero en realidad lo que está señalando la Biblia fue el proceso que Dios siguió para que el pueblo de Israel estuviera preparado para ver la manifestación del poder de Dios y pudiera escuchar la voz de Dios. Y esto nos habla de la misericordia de Dios. Dios ama al ser humano y el amor de Dios al ser humano, el amor que Dios siente por el ser humano, se manifiesta en su condescendencia de bajar a la tierra y entrar en un diálogo con Dios, con el ser humano. Como el ser humano pecador no estaba en condiciones de establecer un diálogo con Dios, porque el humano es pecador y Dios es santo, moriría el ser humano. No puede ver a Dios. Entonces Dios utiliza a Moisés, que ya Dios lo había llamado para hacer su obra, y Moisés interviene como el mediador. Así como Cristo es nuestro mediador para llevarnos al Padre, así como el Espíritu Santo es nuestro mediador, porque es el que nos enseña y el que pide por nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles, porque nosotros los seres humanos no podemos. Así, Moisés también fue un ser humano mediador entre Dios y los demás seres humanos, y dando un salto en la historia de la humanidad y llegando a nuestro tiempo, donde Dios tiene su iglesia establecida en la tierra. La tierra, que significa el mundo donde vivimos, Dios tiene un pueblo especial que es su iglesia con un mensaje de Dios para presentarlo al mundo, para que el ser humano escuche ese mensaje. Esto se llama evangelio. Tenemos un Salvador que toma nuestros pecados y nos da su justicia, nos da su misericordia y nos da la salvación. Es el papel de la iglesia de hoy, el pueblo de Dios, escuchar la voz de Dios, obedecer a Dios y estando en armonía con Dios,
representar a Dios en nuestra vida en armonía con Dios y representar a Dios para que el ser humano escuche lo que debe escuchar para realizar las obras que debe realizar para estar en armonía y en paz con Dios. La salvación en aquel tiempo no estaba en que Moisés guardara la ley y la gente dijera, ya guardo la ley. La salvación estaba en escuchar la manera en que Dios iba a ser para salvar al ser humano, para obedecer a Dios y para enseñarlo a los demás. Así hoy también la iglesia de Dios es el instrumento de Dios, es el pueblo santo, separado de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas del pecado a vida eterna, enseñar el camino de la salvación. El camino de la salvación se adquiere, se tiene, primero por fe porque lo aceptamos, y ahí estamos aceptando que Cristo muere por nosotros, pero también porque obedecemos la palabra de Dios. Si en verdad obedecemos, tal como Dios lo dijo a los israelitas, si en verdad obedecemos, entonces somos pueblo de Dios y enseñamos al mundo la manera en que se puede salvar. Voy a poner un ejemplo con respecto a esto que estoy señalando en este momento. Robar es violación de la ley de Dios. Es un acto malo que un ser humano no debe hacer. Respetar al padre y a la madre es un mandamiento de la ley de Dios. Los que seguimos a Dios debemos respetar a nuestro padre y a nuestra madre. No tomar el nombre de Dios en vano es un mandamiento de la ley de Dios, que dice que nosotros no debemos blasfemar el nombre de Dios, y también dice que al nosotros decir que somos hijos de Dios, que somos la iglesia de Dios, nuestra vida debe estar en armonía con lo que la palabra de Dios dice, no para salvarse, sino porque de esa manera estamos bajo la gracia de Dios a través de la cual viene la salvación. Pero estamos ahora haciendo la comparación. Si el que predica el Evangelio sigue robando, sigue adulterando, sigue desobedeciendo a padre y madre, toma el nombre de Dios en vano como quiere, dice que es de Dios y vive como quiere, está obedeciendo a Dios, está bajo la gracia de Dios o está condenado. Está condenado porque no obedece a Dios, porque no se entrega a Dios y de esta manera deshonra a Dios. Eso era lo que Dios estaba señalando aquí. Voy a seguir leyendo aquí en este texto que dice, entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, o sea, dejó donde estaba con Dios, viene, habla con los ancianos del pueblo y le expuso en presencia de ellos todas las palabras que el Señor le había mandado. Moisés bajó de allí, fue al pueblo y les dijo, Dios dice, y ahí da todas las palabras de Dios. Entonces el pueblo que escucha esto, dice, el pueblo respondió a una. Hablaron todos, haremos todo lo que el Señor ha dicho. O sea, obedeceremos a Dios, seguiremos a Dios. Y Moisés volvió donde Dios y le dijo a Dios, refirió al Señor las palabras de Moisés. Entonces, Dios le dice a Moisés, yo vendré a ti
en una densa nube, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Ahora Dios estaba dando un paso más en su comunicación con el ser humano para que el ser humano supiera lo que debía hacer. Esto que Dios iba a hacer era preparar al pueblo para que el pueblo pudiera estar en presencia de Dios. Dios le iba a hablar a Moisés, pero los israelitas en esta ocasión, ellos escucharían la voz de Dios. No verían, pero sí escucharían la voz de Dios. Vamos a leer otra vez el texto. El Señor dijo a Moisés, yo vendré ante ti en una densa nube, o sea, Dios se iba a cubrir de una nube, porque si Dios se presentaba en su gloria, el pueblo moriría. Un ser humano pecador no puede ver a Dios. Por eso Dios condesciende y se esconde en la nube para que el pueblo oiga mientras Dios habla. Y también para que siempre crean. Y Moisés contó al Señor las palabras del pueblo. No solamente era para que escucharan la voz de Dios, sino para que lo que ellos estaban presenciando en ese momento, el ser humano, el pueblo de Israel primero, siempre creyera. Y al creer, obedecía a Dios. Dios estaba haciendo aquella manifestación de poder para que viera y se diera cuenta que Dios estaba hablando en serio, que Dios era poderoso y que Dios quería salvarlo, quería liberarlo de la condenación del pecado, pero que ellos debían creer en Dios y creer de verdad lo que Dios decía, porque lo estaba obedeciendo. En todo aquello que se estaba haciendo, de lo cual vamos a hablar un poquito más, Dios está no solamente dando su amor al ser humano, sino enseñándole lo que el ser humano debía saber y no debía olvidar. Eh, Aquí ahora quiero referirme a otros aspectos emanados de aquella ocasión. A lo que me quiero referir en este momento es algo que ahondaremos en el próximo tema, pero que estamos señalándolo desde esta ocasión. Toda la manifestación gloriosa de la presencia de Dios, del poder de Dios, de la palabra de Dios, se estaba haciendo para que el pueblo, en el momento en que Dios los estaba organizando como su iglesia y su pueblo, supieran, se dieran cuenta la magnitud y la gloria de Dios y también se dieran cuenta del amor de Dios que estaba abriendo un camino para que toda la humanidad pudiera ser redimida. Y ellos como nación, para tener ese privilegio de representar a Dios ante el mundo, para que el mundo conociera y dirigiera a Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios en este momento? Dios iba a manifestar su ley, la ley de los 10 mandamientos. Iba a establecer las, la forma, la manera, las leyes, los estatutos que el pueblo de Israel debía obedecer. De una manera gloriosa,
hablando ahora de los 10 mandamientos, de una manera gloriosa, Dios estaba señalando sus 10 mandamientos. De una manera gloriosa para que el ser humano no se olvidara de la grandiosidad de la ley de Dios. Ahora quiero dar un salto en el tiempo a un momento en que el ser humano también presenció la gloria de Dios, el poder de Dios y una ratificación en aquel momento de que la ley de Dios y la palabra de Dios están vigentes y los hijos de Dios, si somos hijos de Dios de verdad, debemos creer y obedecer a Dios. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Porque la ley fue violada. Cuando Cristo fue clavado en la cruz, se manifestó la gloria de Dios, porque la cruz fue envuelta en una oscuridad, porque la tierra tembló, porque Cristo da su vida. ¿Por qué da su vida? Porque el ser humano estaba condenado, tenía que morir por causa del pecado. Entonces Cristo muere esa muerte. Y en esa muerte se manifestó el poder de Dios y Dios ratifica la ley. Cristo dijo, yo no vine a quitar la ley, vine a obedecerla. Y Cristo en la cruz obedece a Dios y Cristo es el sustituto. Toma nuestro lugar y entonces muere por nosotros y nos da su victoria, nos da su redención. Si solamente con quitar la ley de Dios bastaba, Cristo no tenía que haber muerto. Dios quitaba la ley y ya. Pero en la cruz se unieron la justicia de Dios manifestada en la ley de Dios y el amor de Dios manifestado en la entrega del Creador para dar su vida por la criatura pecadora. Luego, así como en el Sinaí, la ley de Dios se da a conocer en una forma gloriosa. Esa estabilidad de la ley, como el mismo Cristo dijo, yo no vine a quitar, vine a cumplir. Cristo cumple porque muere por el pecado del hombre pecador y quita la condenación del pecado porque la pagó él. Ahora Cristo resucita y con su resurrección le está diciendo al ser humano, en mí tienes el perdón de tus pecados. En mí tienes otra vez la oportunidad de obedecer y seguir a Dios. En mí tienes la salvación. Pero si el ser humano dice, yo creo en Cristo, pero sigue haciendo lo mismo que hacía, ¿dónde está la salvación? La pierde, porque no aceptó por fe lo que Jesús hizo para salvarlo. Si el ladrón sigue siendo ladrón después de conocer a Cristo, no hubo una transformación. Si el asesino sigue matando después de conocer a Cristo, no hay salvación. Si el borracho sigue borracho, si el blasfemo sigue blasfemando, si el idólatra sigue idolatrando las criaturas y no siguiendo al Creador, el sacrificio de Jesús es en vano. Hubo mucha manifestación gloriosa de Dios en Israel, veremos en el próximo tema también esto. Hubo mucha manifestación gloriosa de Cristo al dar su vida para que nosotros, el pueblo de Dios, para que los hijos de Dios, los que de verdad quieran seguir a Dios, miremos las cosas como son y digamos, somos salvos por la gracia de Dios. Honra y gloria a Dios por su gracia, porque por ella nos salvan, pero Dios sigue exigiendo que nosotros, si queremos estar con Él, debemos andar
como Él anduvo. Si nosotros queremos estar con Él, debemos obedecer a Dios como Él obedeció. Y Cristo dijo, ¿quién de ustedes me convence de pecado? ¿Quién de ustedes señala que yo he pecado? Todos callaron, porque Cristo no pecó. Así Dios hace del ser humano, pecador condenado a la muerte, un hijo de Dios que vence al pecado. Por eso la Biblia dice también, mirad con qué amor Dios ha hecho, qué ha hecho Dios por nosotros, que de seres pecadores nos hace ahora hijos de Dios. Llegamos con el tema hasta aquí, continuaremos en nuestra próxima grabación. Comparte también este tema con otras personas para que también ellos puedan ser beneficiados.